Bueno, buenas tardes. No, es que me he venido sin papeles. Los he dejado pensando que los traía. O sea que no puedo decir a improvisar porque estaba ya. Ahora sí, sí, mejor. No, que quiere decir que siento, es que no he traído los papeles, me los he dejado. Ya no se ha ido Miguel Fernández, a ver si estaban en el coche, pero no, en el mío, o en el maletero. Yo he tenido la cartera, entonces algo ha habido, pues, un duende. O yo he sido un duende, me he despistado. Bueno, pues ha sido una contingencia. Yo quería ofreceros algo así ya sistematizado, pensado que lo tenía y demás, así con frases bonitas, y ahora a lo mejor pues tengo que improvisarlo sin frases bonitas, ¿no? O así. Bueno, mientras si están, están, y si no, pues empezamos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por vuestra presencia aquí y yo me siento muy honrado, me he sentido muy satisfecho con estas jornadas de homenaje, este reconocimiento que me habéis expresado y que me han expresado otros por correo, pues para mí ha sido una satisfacción enorme, mucha alegría, a la vez, como le he dicho a alguno, cierta turbación, porque no estaba yo acostumbrado a estos eventos. Sabéis, y algunos lo habéis destacado, que soy más bien un académico recluido, que le doy mucha importancia a la ciudadela interior y que entonces no he practicado mucho quizá las relaciones sociales. Relaciones académicas sí, porque ha habido congresos, ha habido publicaciones y tampoco ahí me he prodigado mucho. Entonces, esta sorpresa tan agradable, que agradezco sinceramente a los organizadores, Pedro Avellán y Miguel, que si además trajera Miguel Fernández los apuntes estos míos, en fin, le haría un monumento. Y también a la universidad, a la facultad, Javier Zamora, al máster de teoría política y cultura democrática, en definitiva a todo por estar aquí. Yo creo que vuestro afecto, vuestra amistad, agradeciendo a aquellos que han venido especialmente de lejos, Pablo Vadillo, amigo del alma, ha venido desde Sevilla, Carlos Starman, que fue discípulo mío, aquí desde Buenos Aires, Carlos Lemke, ya he dicho que fue alumno mío también en Berlín y ahora está un poco más cerca, pero también ha venido de fuera, ha venido a Madrid dejando San Sebastián, eso es como un pecado mortal. Y otros que han venido igualmente, ya no están ahora, Ángel Valencia, Fernando Ballestín, que estaba de sabático y ha dejado el sabático por un momento. En fin, a todos aquellos que han sido alumnos míos, discípulos más directos como doctorandos, y también pues a la propia institución, pues os doy las gracias y empiezo con el recuerdo de mis papeles. Yo quería hablar sobre tres cosas. La primera tiene que ver con la concepción de cómo se entendía la historia de las ideas políticas cuando yo llegué a la facultad como estudiante y luego ya como practicante, como profesor de esa materia. Y luego ligado a esa evolución, una segunda parte, por la propia evolución de lo que ocurrió en los años 80, 90, o ya estando yo ya como, en fin, profesor joven en la facultad, aquellas innovaciones metodológicas que han sido comentadas aquí, la historia de los conceptos, que es el enfoque Koselleck, que es el enfoque Quentin Skinner, si la tensión entre teoría política, filosofía política, o filosofía política, teoría política con la ciencia política empírica, la relación de la historia de las ideas con la propia realidad, su función, etcétera, etcétera. En esa segunda parte quería mostrar pues lo que yo he hecho realmente, el camino que he seguido respecto a los maestros, mis maestros, que son los maestros de muchos en esta facultad, es decir, don Luis Díez del Corral y don José Antonio Maraval. Y como tercera parte ya quería hablar un poco sobre la docencia, el papel de la docencia, qué he hecho yo como docente o qué pretendía hacer. Yo no quería en ninguna de estas tres partes hablar en primer lugar de mí, ya lo habéis hecho vosotros por mí,
pero sí porque quería mostrar estas tres partes sobre la asignatura, digamos, sobre las investigaciones últimas que he ido haciendo o mi especialización y sobre la docencia. Quería mostrarlas como en el contexto real, histórico, en donde yo me he desenvuelto, ¿verdad? Y poder entender lo que yo he ido haciendo precisamente en esta evolución desde que fui estudiante en esta facultad y en las otras hasta pues estos años ya de la madurez, digamos, vital. Entonces, empezando por la primera parte, yo quería contar la asignatura que nosotros teníamos de Historia de las Ideas Políticas, entonces en segundo curso, y la historia del pensamiento político español, con distintas denominaciones de don José Antonio Maravall, estaban enmarcadas, según ellos mismos decían, don Luis y don José Antonio, en el historicismo alemán. Es decir, las personas de referencia para esas asignaturas habían sido Friedrich Meinecke y el propio Dilthey. Pero estos profesores nuestros seguían a Friedrich Meinecke. Don Luis del Corral, por ejemplo, prologó el libro de la idea de razón de Estado en la Edad Moderna y, sin embargo, a pesar de estar en las líneas básicas del historicismo, se separaron en varias cosas y criticaban a Meinecke. Realmente el historicismo de Meinecke significaba que el historiador de las ideas tenía una Einfühlung, necesitaba una empatía, ¿verdad?, con el propio objeto estudiado. Es decir, la diferencia entre objeto y sujeto que estudiaba como investigador desaparecía, quiere decir, y eso significaba que el resultado histórico, los libros que publicaban, las investigaciones que hacían, comportaba un enriquecimiento personal, por supuesto, enriquecimiento personal, digamos, de los valores que estudiaban en la historia, especialmente en estos grandes pensadores a los que se dedicaba Meinecke o Díaz del Corral o después don José Antonio Maravall también. Sin embargo, no lograba Meinecke establecer un estatuto objetivo, racional, de cómo se hacía la historia. Es decir, ¿dónde estaba la objetividad si el historiador se empatizaba de tal manera con su objeto que no establecía una distancia? Las cartas, los documentos, los escritos y tal, las biografías, los datos biográficos, no establecía una distancia ni siquiera valorativa. Entonces, los libros de Meinecke, el primero de ellos importante, de 1907, aunque se publicó en 1908, sobre cosmopolitismo y Estado nacional, ¿verdad? No está traducido en Weltbildung und Nationalstaat. Era un libro en donde mostró, digamos, como nadie hasta entonces, cómo determinados pensadores que él va analizando, ¿verdad?, en la primera parte del libro, fueron confluyendo en la construcción, por lo menos de la idea, del Estado nacional en Alemania. Y entonces aplicó a esa construcción, a ese desarrollo evolutivo, empezando por el final del siglo XVIII hasta llegar a Bismarck, se iban juntando valoraciones, ¿verdad?, de esos personajes, de esos autores, con la realidad de Alemania que estaba siendo, pero que en la construcción de Bismarck del Estado Nacional había dejado, sin embargo, fuera de la consideración a algunos que se consideraron como vencidos. En ese sentido, eran los católicos. Bismarck empezó muy pronto una guerra cultural contra los católicos. Los católicos, como sabemos, reaccionaron, se fundó un partido católico, el partido Zentrum, que fue importante en el Deutsches Reich y sobre todo también en los primeros años de la República de Weimar. Los otros, digamos, excluidos de ese relato, diríamos hoy, histórico, habían sido, digamos, los obreros o los intereses de los obreros. La exclusión del Deutsches Reich de estos, ¿verdad?, tanto católicos como socialistas, pues se debía al internacionalismo
pretendido, supuesto de la clase obrera y a la obediencia a otra potencia extranjera para ellos, que era el papado. Es decir, más allá de los Alpes, los católicos, decían, están sometidos a una autoridad de fuera. Entonces, esa construcción, estoy hablando en términos muy simples, del Estado nacional alemán, ya con la exclusión de Austria, ¿no? ¿Sí o no? Que no es, no. Esto no, esto es muy viejo, no es. Bueno, gracias de todas maneras. Muchas gracias. ¿Sí? Ya. Sí. Eran las carpetas esas, sí, ¿no? Claro. Se han quedado en la mesa, yo quería el libro de la mesa, perdón, bueno. Y el de las... Vale. Y entonces, bueno, la otra característica, digamos, además de esa empatía, de este historicismo, de esta historia de las ideas políticas de Meinecke, era también, está insinuado ya antes, el fijarse en el hecho individualizador, ¿verdad?, del objeto de la historia. Y por eso Meinecke estudia grandes pensadores para ver cómo han sido esas ideas que tenían en concreto sobre Alemania en sus mentes. Eso sí quedó, eso lo aceptaron los maestros nuestros, pero con objeciones también. Es decir, ¿cuál era la objeción principal que tanto Díez del Corral como Maravall y otros ponían a Meinecke? A Meinecke le criticaban quizás su relativismo. Quiere decir, Meinecke tenía como cierto desprecio por el derecho natural, es decir, por la existencia de un marco previo, ¿verdad?, a la construcción de la sociedad o del Estado, o que fuera el fundamento no proveniente de la propia experiencia social o histórica, y Díez del Corral, ni Maravall aceptaban eso. Ellos creían que, por muy importantes que eran las ideas políticas para la realidad como tal tenía una entidad de la que debía alimentarse la historia de las ideas. Y en ese sentido, esta fue quizá la cuestión más importante de nuestros maestros, ¿verdad? Ver la tensión entre ideas y realidad y siempre evitando el relativismo, siempre mostrando que hay algo previo, un marco previo, Díez del Corral le llama la realidad, ¿verdad?, en el que se tiene que tomar permanentemente en cuenta. Luego, sin embargo, en su práctica como historiadores, el caso de Díez del Corral especialmente, estudiaban a los autores, estudiaban los textos, los explicaban, los exponían maravillosamente, pero siempre dando por supuesto eso sin que esta misma posición contra el relativismo la tematizaran como un objeto de estudio. Estos autores que digo, maestros nuestros que criticaron o se alejaban en parte de Meinecke, algunos, más Maravall quizá en ese sentido que Díez del Corral, sugirió algunas otras cosas para el estudio de la historia del pensamiento. En concreto, sugería la importancia de la semántica histórica que se está aquí hablando, sugería la importancia de estudiar el pensamiento. Estudiar el pensamiento para ellos, para Maravall en concreto, partiendo de Dilthey, según dice él, había una diferencia entre ideas y pensamiento. Para Maravall, pensamiento era lo que podríamos llamar ese conjunto de producciones culturales y no solo políticas. La verdad es que, como alumno, Carmen López Alonso, que ha sido alumna y profesora, discípula predilecta de Maravall, lo puede constatar. Al final, esa separación que parece que tenía ese fundamento, digamos, diltheyano en el caso de Maravall, sin embargo, se quedó en que con Díez del Corral se estudiaba historia de las ideas europeas y con Maravall se estudiaba pensamiento español. Y entonces se reprodujo ahí, lamentablemente, desde mi punto de vista, una separación que parecía asumir la especificidad y no buena de España respecto a Europa,
la separación, o sea, la imposibilidad de incluir a un autor que hubiera sido importante español para Europa, como fueron algunos de la Escuela de Salamanca, ¿verdad?, para Hobbes o Locke u otros, y siempre entonces crecimos en esa dicotomía. Y esto se complicó aún más cuando, con la evolución, cambios de los planes de estudio y demás, pues la historia de las ideas quedó como troncal durante mucho tiempo, la historia del pensamiento pasó de cuarto, pero luego pasó a optativa, luego pasó a un semestre oficial, pero vamos, obligatoria, pero luego a un semestre optativo y demás. Es decir, de nuevo, priorizando o dándole carácter exclusivo al estudio de las ideas europeas o no españolas, y luego las ideas españolas, bueno, pues se estudiaban algunos que las elegían y siempre con un carácter así. Creo que eso ha tenido consecuencias pues no especialmente positivas para nosotros y los sucesores de nosotros. Maravall en concreto, ante esta crítica a Meinecke, a su relativismo, él acudió como expresamente como el fundamento de su historia del pensamiento a las ideas y creencias de Ortega. Eso lo dice él expresamente, y entonces para él fue fundamental esa conceptualización y diferenciación entre ideas y creencias de Ortega. Bueno, frente a estos dos grandes, en fin, que fue un honor para todos nosotros tenerlos como profesores. Yo en mi caso, que Díez del Corral fuera mi director de tesis, y me aceptó el tema de Humboldt se lo había encargado a otro profesor, pero que quizá pues, no sabía suficiente alemán o le pareció muy aristocrático, pues no siguió con él, y entonces pues me tocó a mí. Y cuando me fui a Alemania, pues yo hice la investigación sobre Humboldt. Así estaban las cosas cuando en los años 60, 70, estando nosotros ya en la facultad como alumnos, se había producido en todo el mundo occidental un cambio importante respecto a la historia, a la historia de la filosofía política, a la ciencia política como filosofía política, y fue la revolución, digamos, conductista en Estados Unidos, en donde se dejó de estudiar, pasó a tener un papel no irrelevante en los departamentos de ciencia política de los Estados Unidos, la filosofía política, la historia de las ideas políticas, porque empezaron a estudiar otros temas de tipo empírico: la autoridad, los tipos de poder, la presión de los medios, en fin, es decir, temas que fundaciones importantes, Rockefeller o Carnegie y tal, Ford, eran las que financiaban y promocionaban en los departamentos de ciencia política. Ese debate también vino a España, y no solo a España, sino también a Francia, por supuesto a Inglaterra. Y en el caso de Inglaterra, por ejemplo, la difusión del positivismo lógico, el libro de Weldon ya de 1953 sobre el vocabulario de la política, había puesto de manifiesto que lo que hacían los teóricos, básicamente lo que hacían los filósofos políticos, no tenía sentido, porque ese estudio de esos conceptos fundamentales, de esas ideas, justicia, libertad, derecho natural, dice, todo eso no tiene sentido porque no se puede hacer nada operativo con ellas. Y por lo tanto, ese positivismo lógico que se difundió por toda Europa, pues tuvo repercusiones, digamos, devastadoras sobre lo que había sido la historia de las ideas. Ocurrió también en Italia. Pero lo que pasa es que en Italia, incluso antes de la guerra y después de la guerra continuó, esta cuestión también de la relación entre pensamiento y realidad, pues fue cultivado por gentes que hemos conocido y hemos estudiado y leído aquí, pues fue Croce, fue luego Norberto Bobbio ya después de la guerra, o fue Pietro Rossi, por ejemplo, o algunos continuadores de ellos, un amigo común con Pablo Vadillo, el profesor Tessitore de Nápoles, cuya amistad también nos ha honrado, ¿verdad? Y ha venido mucho a España, a Sevilla en concreto, bajo, en fin, pues la égida de las invitaciones de Pablo Vadillo y de los profesores de Sevilla, a las que yo también asistía. Y bueno, se desarrolló al final una relación así de mayor amistad,
porque el profesor Tessitore había estudiado también a Humboldt, igual que había hecho yo, y había conocido una evolución similar a la que yo también estaba sufriendo. Es verdad que en Francia también ocurrió algo parecido, aunque los franceses nunca habían dado tanta importancia a la historia de la filosofía, a la historia de las llamadas doctrinas políticas a veces, y eran pocos los que se dedicaban a ello. La metodología histórica de los anales se había impuesto, y entonces había algunas excepciones, pues Marcel Perelot, por ejemplo, o el Touchard, tan famoso aquí, publicado por Tecno en la historia de las ideas políticas. Y solo después de mucho tiempo, ha habido un intento de recuperar una historia filosófica, una historia filosófica de lo político con Rosa Balón. Es decir, en donde él cree que se pueden juntar políticas, ideas de la mentalidad, historia de las mentalidades, historia de los conceptos, realización social en un gran proyecto en que hubiera ese entrecruzamiento o esa colaboración. Bueno, la verdad es que en estos mismos países en donde la historia de las ideas ya iba a ser irrelevante, nos pasó a nosotros también, de los años 84 y 90 y tantos, se crearon muchas facultades de ciencias políticas en España, y entonces casi todas eran mayoritariamente estaba mayoritariamente establecido que la historia de las ideas, que aquí había sido troncal y definitiva para la formación de los estudiantes de la Complutense, sin embargo había quedado ya relegada. Y en la propia Complutense, bueno, se ha mantenido durante más tiempo, pero el mainstream efectivamente de la ciencia política va por otros derroteros en los que la historia de las ideas, la teoría política incluso, pues no tiene un lugar ni de preeminencia, ni siquiera central, sino que está más bien en los extrarradios. Es verdad que en algunos países, como por ejemplo Alemania, este positivismo no triunfó tanto después de la guerra, precisamente porque, preocupados por por la catástrofe nacional que había ocurrido con la guerra y el Holocausto, los historiadores que Meinecke todavía vivía, Meinecke vivió hasta, pues murió casi con 100 años, había nacido por el 1864, y vieron que este tipo de historia que se estaba haciendo, o relegación de la historia que se estaba haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos o la Gran Bretaña, en Alemania no podía dar respuesta a lo que los alemanes después de la guerra se estaban preguntando. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? Es decir, la referencia a la historia, la referencia a cómo había sido concebida la política, la nación, etcétera, etcétera, llevó a que se pudiera valorar de nuevo al menos grandes, o intentar hacer teorías, macroteorías, que pudieran dar explicaciones para estas cosas, que incluyeran muchas más cosas. Así está, por ejemplo, pues la obra de Habermas se puede entender desde ahí, o también la de Luhmann. Bueno, en definitiva, si volvemos al caso español, en esos años todo eso llegó también a España, y aquí se debatió, y la consecuencia fue pues que ha sido difícil sacar de la irrelevancia a la que estaba condenada la historia de las ideas o la historia del pensamiento político, a pesar de que aquí quizá en la Complutense ha sido en las universidades, en la facultad en concreto, en donde más se ha mantenido esta tradición. Estando así las cosas, yo me fijé especialmente en esos intentos de una cierta renovación, innovación más que renovación, de eso que había sido la historia de las ideas políticas, pues por parte de Koselleck y de un grupo de profesores en Heidelberg después de la guerra, con la historia de los conceptos. Precisamente con la historia de los conceptos querían evitar la historia de los conceptos, que va estudiando cómo las palabras han tenido distintos conceptos, contenidos semánticos, ¿verdad?, a lo largo de la historia, los usos que se les ha dado, los grupos de hablantes que las han utilizado y para qué la han utilizado. Entonces, eso era una sustitución clara de la historia de las ideas de Meinecke. Por otro lado, en el mundo británico
a pesar de los intentos en los años 60-70 de mantener planteamientos de filosofía política, de teoría política, ves el caso de Plamenaz o el caso de Isaiah Berlin, sin embargo, hubo una renovación o innovación por parte de Quentin Skinner, conocido por todos y demás, que estableció un tipo de método de acceso al pensamiento político, a la teoría política, que entendemos bajo el giro lingüístico, el contextualismo o demás, pero en una primera época todavía Quentin Skinner creía que ese estudio podía suministrar podía tener carácter filosófico por los resultados, porque podía servir precisamente para poder atender también determinados problemas filosóficos. En nuestro caso español, después de esta experiencia ya de los grandes maestros, pues también ha habido, aparte del debate teoría política, ciencia política empírica o filosofía política, ciencia política o filosofía y las ciencias sociales en general, también se ha cultivado. Javier Fernández Sebastián es el testimonio mayor, la historia de los conceptos de Koselleck o más allá de Koselleck. Las conversaciones, las entrevistas que tú hiciste tanto a Koselleck como a Quentin Skinner, es curioso que Quentin Skinner se viera interpretado de tal manera que dice, no, Koselleck lo que hace es la historia de la palabra, no hace historia de los conceptos, y se quedó muy ancho al decir eso. Y sin embargo, hubo otra pregunta muy importante en esas entrevistas que hiciste y se publicaron, porque le preguntabas entonces cómo quedaban los valores, el sistema de los valores para Koselleck. Y dice, si hace usted solo el uso, los usos de las palabras, de los conceptos que nos ha utilizado, con todo ese complemento de decir que el concepto obviamente es portador o registro de la realidad, a la vez que factor de cambio y demás, que eso ha sido, que lo has puesto de manifiesto en tu propia intervención esta tarde. Él, por lo valores, dice, no, es que yo distingo mi persona, y como ciudadano, de mi puesto o de mi trabajo como historiador. Y entonces yo como historiador tengo que acreditar ese tipo de estudio que no hace juicios de valor. En esto en Weber estuvo muy presente después ya de la Segunda Guerra Mundial también en Alemania, pero como ciudadano, como persona, pues tengo mis posicionamientos. Mientras que Skinner pues lo hace de otra manera. O sea que los dos, que parecía que coinciden en muchas cosas, ¿verdad?, en un planteamiento común de darle importancia a los usos de las palabras, de los conceptos, en definitiva el giro lingüístico así llamado, pues sin embargo entre ellos al final no se conocían muy bien. Nosotros en Sevilla, unos compañeros de Pablo Vadillo en Sevilla habían invitado a Koselleck, ¿no?, a un seminario al que fuimos. Estuvo también Fernando Vallespín. ¿Perdón? Skinner. He dicho que Koselleck. No, Skinner. Y al final es verdad que por estas contradicciones que dicen una cosa, parecen una cosa y luego hacen otra, nos sorprendió a todos, a mí muchísimo, que en la conferencia que dio Skinner sobre la libertad, pues empezó a hacer en la pizarra, puso 3 tipos de libertad, este y este, que no sé qué y tal. ¿Y dónde está aquí ese análisis que usted dice, ese método de decir, de analizar los usos y tal y esto? Y entonces pues, ha sido como una clase clásica que podría haber hecho, pues yo distingo 3 tipos, pues yo distingo 4, pues muy bien, quiere decir. O cuando Skinner, permíteme que lo critique yo también, quiere decir que cuando hace la historia del concepto de Estado, lo digo porque yo lo he hecho un poquito en estos libritos pequeños de Alianza, en Estado y Soberanía, pues después de analizar algunos casos de cómo se utilizaba el Estado, lo que significaba, o los equivalentes de Estado, claro, porque en inglés pues a veces eso era sinónimo de Commonwealth, que luego ha significado también otras tantas cosas, al final se ve como con la obligación político-moral de persona de decir, no, pero el estado ahora de bienestar es el estado que tenemos que tener. Y entonces, de nuevo, pues era chocante con lo que cabía deducir de su método y entonces habría que darle la razón a Koselleck cuando le decía, no, yo como ciudadano al voto tengo mis posiciones y tal, pero como científico social, como historiador, tengo que practicar una imparcialidad y una objetividad que demanda la propia realidad estudiada.
Bueno, de aquí entonces yo pasaría a la segunda parte mostrando simplemente que a mí estas innovaciones fueron las que me llevaron, digamos, a centrar mi campo de investigación pues prácticamente en dos temas. La historia de los conceptos, que evidentemente no he podido desarrollar tan ampliamente como Javier y tan magníficamente, porque me he quedado como más reducido precisamente a ese tipo de análisis, ¿verdad?, del vocabulario y del sentido, ¿verdad?, que ha tenido las mismas palabras en distintas épocas o distintas realidades como han sido denominadas con las mismas o con otras palabras nuevas. Y en ese sentido, pues tengo ahí ese rinconcito en Alianza donde he publicado esos 3 volúmenes, vamos, el concepto de democracia, el concepto de política y el concepto de Estado y soberanía. Y como había dicho, pues para mayo me han dicho que saldrá el de nación, en donde hago, no comparación, pero sí creo que ofrezco la base para poder comparar Alemania, Francia y la Gran Bretaña, cómo decían con la misma palabra distintas cosas o cómo en distintas fuentes, políticos, historiadores, a veces escritores, el caso inglés, por ejemplo, Shakespeare lo ha introducido, u otros filósofos inglés, Santayana, por ejemplo, no solo porque nació en Madrid y era tal, Jorge Santayana, sino porque tuvo una estancia larga en Inglaterra, ¿verdad?, en los años de la Primera Guerra Mundial y después, y va ofreciendo un concepto de nación y demás que se distingue de otros, o George Orwell, al que también, por ejemplo, incluyo. Quiere decir que yo haya intentado, en la medida de mis posibilidades, introducir ya no solo el terreno estrictamente político, ¿verdad?, de los pensadores estrictamente políticos o de los políticos en ejercicio, sino también recoger lo que los historiadores, algunos historiadores estaban haciendo, o escritores literarios reconocidos de altura. Y entonces en esas 2 líneas es donde yo he desembocado, quiere decir, sin renunciar, es decir, con la afirmación de que esto que yo he practicado últimamente no excluye en absoluto esa otra dimensión de la teoría política o de la filosofía política e incluso la normativista, que yo no he practicado mucho, pero está, quiere decir, que esta práctica de la historia de los conceptos políticos no implica, digamos, un posicionamiento político, ni siquiera metodológico, que diga esto de la filosofía política, esto de la teoría política normativista no tiene sentido en absoluto, ¿verdad? Y la otra línea de trabajo de investigación, con las traducciones previas para todo eso, ha sido la obra de Max Weber. El otro día, bueno, César Conino ya explicó cómo la edición de las obras completas de Max Weber, que faltan 2 o 3 volúmenes o 4, ¿no? No más, ¿verdad? Ah, bueno, que yo no las tengo todas todavía. A mí me faltan entonces 3 o 4. Yo tengo 49, pues entonces, ¿qué me faltan? 2, 3. Ah, yo me he pasado. No, es que he multiplicado hoy. Ah, por eso es, ya decía yo. Bueno. Quiere decir que él puso de manifiesto, en fin, cómo está ahora la edición, y yo pude constatar, y lo he dicho en alguna de las mesas que hemos tenido estos días, cómo, sin embargo, y a pesar de esa edición de las obras completas, la potente editorial, digo yo, Fondo de Cultura Económica, ha publicado La antigua economía y sociedad, que la edición de las obras completas ha mostrado que no es auténtica. No es auténtica porque Max Weber solo revisó y dio a la publicación y pudo revisar las pruebas de imprenta entre el año 1919 y el 20, y él murió el 14 de junio del 20. Mientras que su viuda, el otro día lo dije en una mesa, su viuda publicó todo lo que encontró en los cajones de su marido. Es decir, publicó estos 4 capítulos, 3 y el otro muy cortito, el cuarto sobre partidos, estamentos, clases, y lo publicó en un orden, bueno, pues esos 3 van primero, esos 4, y luego fue añadiendo materiales que tenía Weber.
materiales que él había hecho para otro libro, una gran enciclopedia para la que le habían pedido su colaboración antes de la Primera Guerra Mundial. El proyecto se retrasó, en agosto del 14 empezó la guerra y entonces el proyecto se clausuró. Y todo lo que había hecho él, de muchas páginas, pues es lo que forma prácticamente la economía y sociedad que nosotros conocemos por Fondo de Cultura Económica. Es decir, que lo auténtico del Fondo de Cultura Económica, esa edición, lo auténtico de Weber y del Weber corregido por él, es decir, del Weber de 1919, 1920, son los primeros 4 capítulos. Entonces, la edición de las obras completas a esa economía y sociedad, digamos que iba a ser economía nueva, solo son 4 capítulos y así lo ha mantenido en el capítulo, en la parte primera, 1 Romano 23 de las obras completas. Y lo demás ha ido a formar otros capítulos, es decir, esto significa que la economía y sociedad que hemos conocido para los alemanes en las obras completas ya no existe, porque han reproducido los 4 primeros capítulos y todos los demás los han puesto en capítulos, en libros distintos ya temáticamente diferenciados sobre el poder, sobre las comunidades religiosas, etcétera, etcétera. Por eso, lo dije el otro día y lo vuelvo a decir, me sorprende cómo esta editorial, Fondo de Cultura Económica, y Gil Villegas, que es el experto mexicano en Weber, pues en vez de adaptarse ya a estas obras completas, lo que ha hecho ha sido seguir con la edición de las obras completas, cuya traducción, por ejemplo, se podría quizá haber revisado, y añadir pues 600 páginas de comentarios y de notas. El libro tiene ahora como 1.300 páginas, que no se puede ni manejar. Y ha sido una oportunidad, digamos, perdida, a lo mejor la corrigen, pero quizá una oportunidad de haberse planteado las grandes editoriales españolas o latinoamericanas para haber hecho, como están haciendo los italianos ya o los franceses, una edición correcta en el sentido de crítica, con sus correspondientes informes o estudios editoriales, que podría ser en parte traducida también al español, en lo que falta, para que nuestros estudiantes y los lectores tengan la seguridad de que están leyendo a Weber y no la selección de cosas que hizo su viuda y su colaborador. Porque en esa obra que hemos tenido nosotros, que hemos conocido, hay textos que ellos pusieron porque les sonaba por el tema, que son tomados, por ejemplo, de la política como profesión. Claro, y entonces uno puede citar un texto que es de la política como profesión, pero si lo lee en Economía y Sociedad, a lo mejor lo cita por Economía y Sociedad, que es algo ya totalmente incorrecto, es decir, no adecuado a lo que hizo Weber y a lo que los editores de la obra de Max Weber han hecho. Respecto a esta especialización mía ahora en Max Weber, yo quería contarles también que para mí es todavía casi como un objeto de lucha, pero lucha por la objetividad, por la imparcialidad. Hola, Jesús. Por la imparcialidad, me estoy enfrentando a interpretaciones que tienen que ver, en definitiva, esas malas que yo considero interpretaciones, tienen que ver precisamente con esa tensión ya tan koselekiana de la tensión entre palabra y concepto. Entonces, en la interpretación de Weber dominante, y lo hemos visto también estos días con algunos de los presentes, yo lo he comentado muchas veces, Weber, que muere en 1920, pero que después de la guerra, dicen, sufre una transformación, experimenta un giro hacia un autoritarismo, hacia un antiparlamentarismo. Y entonces, claro, yo quiero decir abiertamente que eso no tiene fundamento. Voy a decir brevemente por qué. Ningún fundamento. Es decir, el concepto en que se basan para eso es el de democracia plebiscitaria. Entonces, algunos entienden que Weber, hasta la guerra, pues defendía una forma de Estado para Alemania que era el de la monarquía parlamentaria.
Weber, en Alemania, el Deutsches Reich, tenía una constitución de 1861 autoritaria, con la presencia del emperador, con competencias excluidas del Parlamento y demás. El Parlamento, que tenía partidos elegidos por sufragio universal masculino, entonces, sin embargo, no era un sistema de gobierno parlamentario porque no elegía al gobierno ni tenía capacidad para deponerlo. Bien. Entonces dicen, bueno, después de la guerra, Weber experimenta un profundo cambio consistente en que opta por la democracia plebiscitaria, por un líder gran presidente, dijo el otro día la profesora Elena García Guitián, y digo, no hay fundamento en los textos de ahí, porque democracia plebiscitaria, primero, es una expresión que Weber solo utiliza en 1919-1920. No está antes. Esa expresión, además, él la define y dice lo que va a hacer. Esa expresión, democracia plebiscitaria, él llama democracia plebiscitaria explícitamente al fenómeno de la transformación de los partidos políticos que ha surgido en Europa como consecuencia de la democratización del voto. Al ampliarse el voto a sufragio universal masculino, y Alemania pues fue una de las primeras en el siglo XIX para nivel nacional, federal, en 1871, antes que Inglaterra, y María, en fin, coetánea con Francia, había partidos, ¿verdad?, que, según Weber, no tenían voluntad de poder, no estaban organizados de manera burocrática, de manera burocráticamente en el sentido con reparto de las funciones internas para la lucha política, porque, él explica además, ¿por qué? Porque algunos de los partidos fundamentales, por ejemplo, como el Partido Conservador, pues no necesitaba ese tipo de organización porque realmente había otras asociaciones de tipo social, económico, el Bund del Landwirte, una asociación de agricultores, que eran los que hacían prácticamente el trabajo. O el Partido Católico, recién fundado en 1870-71 por Ketele, el obispo Ketele, tampoco se organizó como un partido moderno porque la estructura de la Iglesia Católica le servía, ¿verdad?, como mediadora para la difusión de los ideales del partido, o que el partido expresaba esos ideales por los que luchaba. Y entonces, si no necesitaba formarse como un partido, evidentemente, porque tenía esos otros medios. Es decir, que en el Parlamento alemán del Deutsches Reich hasta la Primera Guerra Mundial era un parlamento elegido por sufragio universal, con varios partidos, pero que sin embargo no tenían un sistema parlamentario. La separación entre democratización y parlamentarización en Alemania fue un problema grave, pero fue un problema real. Es decir, la democratización tan pronta en el Deutsches Reich dificultó incluso la parlamentarización, porque se mostró la fragmentación de Alemania, no solo por las religiones, sino también por las clases sociales, y los propios partidos, a no tener ese tipo de organización, de afirmación de sí mismos y de lucha, no tenían tampoco interés, y eso lo analiza y critica Weber, por llegar a gobernar. Bueno, de todas maneras, él había propuesto, ¿verdad?, en el año 1917, todavía durante la guerra, que la necesidad de que la monarquía alemana autoritaria se transformara en una monarquía parlamentaria del tipo británico, del tipo inglés. Pues bien, democracia plebiscitaria como fenómeno de transformación de los partidos clásicos tradicionales que llamamos de notables, en donde unos pocos diputados parlamentarios son los que dirigían la política y no necesitaban una organización partidista sólida porque eran unos cuantos los que se dedicaban a eso y desde Londres pues eran pocos los que votaban. Bueno, había sido otra cosa, pero desde el momento en que hay sufragio universal, en ese caso masculino, los partidos tienen que organizarse de tal manera para precisamente ganar a esos votantes ya, digamos, universales. Y después de decir que democracia plebiscitaria es lo mismo, o sea, ese fenómeno
dice, dicho con otras palabras, dice él, es el establecimiento de la democracia plebiscitaria, pasa en la política como profesión a analizar el fenómeno de la democracia plebiscitaria, es decir, el fenómeno de la formación de los partidos en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Y va mostrando cómo eso se fue haciendo. Para comparar con Alemania, porque en Alemania, precisamente, ese proceso de transformación de los partidos no había tenido lugar apenas, no mayoritariamente, excepto en el Partido Socialista. Con eso llego a la conclusión de que democracia plebiscitaria para Max Weber, mis alumnos de Marx a lo mejor se aburren con esto porque un poco lo expliqué ya, democracia plebiscitaria, pero lo puedo repasar, democracia plebiscitaria no es una forma de Estado, no es una forma de gobierno, porque él está estudiando ese fenómeno en una monarquía parlamentaria como la inglesa y en una república presidencialista como la de Estados Unidos. Por lo tanto, intentar decir que Weber habla de la democracia plebiscitaria en otros términos distintos a los que él mismo dice, me parece que es un abuso y es uno de estos peligros, ¿no?, de entender que la palabra ya tiene un contenido único o unívoco, etcétera, etcétera. Aparte de que no se puede, para entender eso, acudir a otros, aunque estuvieran cerca en los años 20 o 30 y que utilizaran democracia plebiscitaria. Por lo tanto, cuando Weber en el libro 3 de la Economía y Sociedad, que él corrige y que se publicó en alemán en el año 21 y 22, en 2 tomos, cuando habla de democracia plebiscitaria, se refiere además, solo sale democracia plebiscitaria en esos escritos de 1919 y 1920, en la política como profesión y en el capítulo 3 de Economía y Sociedad, el que él corrigió, sobre los tipos de poder legítimo. Digo ya poder legítimo en medio de dominación porque eso también a nosotros nos lleva a otra cosa. Son tipos de poder legítimo, no es un sistema solo el Estado, sino que esos tipos de poder, las relaciones de poder se dan en muchos ámbitos. En el ámbito religioso, en el ámbito político, en el ámbito de una organización, de un sindicato o en otros ámbitos, ¿verdad? Entonces no tiene sentido decir que porque Weber hable de líder plebiscitario, por cierto, plebiscitario para Weber es sinónimo de elegido directamente. Y le llama plebiscitario al presidente de los Estados Unidos, igual que se lo llamaba a Gladstone, ¿verdad?, el líder inglés. Porque precisamente Gladstone, había sido uno de los grandes en donde se había puesto de manifiesto la importancia de un partido organizado y de su líder, ¿verdad?, para llevar adelante el proyecto. En este caso sería el del Home Rule, en concreto, sobre Irlanda. Quiero decir con ello que además esa distinción que se suele hacer, democracia plebiscitaria, es distinto y contrario a la democracia representativa. Está errado, creo yo, todo el planteamiento. Porque a la democracia plebiscitaria, es decir, los partidos organizados, solo se le opone una democracia en que no haya partidos y no haya líderes. Por lo tanto, cuando Weber está diciendo que para Alemania hacen falta partidos y líderes, no está llamando a ningún salvador, no está llamando a nadie de los años 30 en Alemania. Está diciendo ese fenómeno que os he contado antes. No hay partidos organizados porque durante muchos años no habían sentido la necesidad de organizarse como tales para la lucha por el poder porque se hacía por otras vías. Y es más, otro argumento a favor de lo que estoy diciendo. Cuando él habla en el capítulo 3 de Economía y Sociedad de Estados Unidos, a ese sistema le llama un tipo de gobierno representativo plebiscitario. Es decir, no hay una oposición. Hay plebiscitario porque el presidente es elegido y representativo porque hay cámaras representativas, ¿verdad? Y paso al punto siguiente dentro de Weber sobre un escrito que él hace después de la guerra, en 1900, en la ruta sigo con Weber, 1918-1919, un escrito sobre la futura forma de Estado para Alemania. Y él hace ahí una propuesta, y esa propuesta es lo que yo estudio aquí en el estudio preliminar de este librito que os muestro, porque me lo dieron ayer, no lo van a comercializar todavía,
pero tuvieron la amabilidad de traérmelo porque les dije que me gustaría presentarlo aquí. Este libro es escrito sobre la reorganización político-constitucional de Alemania 1918-19 de Weber, con un estudio preliminar, quizá algo largo mío, en donde él, en ese artículo sobre todo, más en otros artículos, luego hay también discursos de cuando él hizo la campaña electoral para la asamblea que haría la constituyente, que no salió elegido. Entonces, ahí dice claramente lo que quiere. Pues es muy sencillo, lo que quiere es, dado que la monarquía ya no nos sirve, porque ha caído en un descrédito total, desde el emperador hasta casi todas las monarquías, menos la de Baden, el príncipe von Baden fue el último presidente, el último canciller, ¿verdad? Muy amigo de Weber. Entonces, con la monarquía no se puede contar. Y dado que no se puede contar con la monarquía para construir Alemania, hay que contar con una república. Y ahí tenía dos opciones. O la Tercera República Francesa, en donde el presidente es elegido por las cámaras, o Estados Unidos, donde es elegido por los ciudadanos, aunque sea por ese sistema de compromisarios. Y ante esas dos posibilidades, él opta claramente por la de Estados Unidos, porque en esa división de poderes más radical en la democracia presidencialista que en una democracia parlamentaria, cree que para la Alemania de esos años que necesita reconstrucción social y económica, la República Parlamentaria de la Tercera República, de la Tercera República Francesa, no le da ninguna garantía de estabilidad. Yo he contado en esos 50 primeros años de la Tercera República Francesa, que fue lo que pudo conocer Weber, solo 2 presidentes llenaron los 7 años del septanato de presidente. Los otros, a veces 4, a veces 3 y tal. Quiere decir, esa inestabilidad es la que él critica la utiliza como justificante de lo que él quiere. Cuando escribe sobre el presidente del Reich, al día siguiente de que la asamblea en Weimar eligiera presidente, la asamblea parlamentaria eligiera presidente a Friedrich Ebert, él escribe ese artículo sobre el presidente y dice, la asamblea acaba de elegir presidente. El próximo presidente debería ser elegido por los ciudadanos. Es decir, que entonces intentar aplicar democracia plebiscitaria, no sé con qué elemento, con qué ingredientes al planteamiento de Weber, creo que efectivamente no tiene ningún sentido. Les dije a la editorial que por favor, si me traerían este libro, me lo trajeron ayer para enseñarlo, y es lo que hago. No conozco la técnica aquí de ponerlo, Pedro Avellán, a lo mejor podías haberlo puesto aquí en grande o algo, ¿no? Bueno, pues aquí os lo digo, os leo lo que veo. Edición, así, es la puerta de Brandenburgo en Berlín. Los caballos están mirando, bueno, no quiere decir, es que eso cambió en la puerta de Brandenburgo. Los caballos de la puerta de Brandenburgo un tiempo miraban para un sitio, para el este y otros para el oeste, o sea que eso se ha dicho aquí, y aquí todavía está la enseña antigua, pero bueno, no se han buscado otra más moderna, lo que sea, pero más correspondencia al tiempo. Pues ediciones o traducciones, estudio preliminar y notas de Joaquín Avellán y tal. Y luego me pidieron que para la contraportada, para la contracubierta, buscara un texto de Weber. Y con eso acabo esta referencia de Weber y paso a la tercera parte. Seleccioné un fragmento de ese escrito que acabo de mencionar. Lo que él quiere para la Alemania después de la guerra. Una clara renuncia a los sueños imperialistas. El simple ideal de la autonomía nacional. Es decir, la autodeterminación de todos los territorios alemanes unidos en un Estado independiente, austríacos incluidos, para el cultivo pacífico y sin reservas de nuestra singularidad dentro de la sociedad de las naciones. Es decir, quien quiera ver en esto, como resumen de ese artículo, voces, no sé qué de líder, con qué poderes, con qué tal, efectivamente está totalmente equivocado. Bueno, entonces paso ya rápido a la tercera parte. En la tercera parte yo quería contar, siguiendo con esto, con los temas que he estudiado, con estas dos caminos, ¿verdad?, de Max Weber y la historia de los conceptos, a unas reflexiones sobre la docencia y la universidad. Aquí ya se ha hablado esta mañana, Kilian ha hablado del ideal humboldtiano, nos ha dado unos criterios, cómo sería aquí la aplicación de los ideales humboldtianos de
para el estudiante trabajar en libertad y soledad, cooperación con los otros, la unidad de docencia e investigación. Y yo quería decir también que como fruto de mi relación con Alemania, como estudiante, cuando fui a empezar la tesis o luego cuando he sido profesor invitado en la Universidad Humboldt de Berlín, me he impregnado un poco, vi en la práctica lo que yo había podido estudiar de Humboldt. Esta mañana también nos ha contado Carlos Martínez Valle un poco la reflexión de los alemanes pública cuando al final del siglo XX, justo cuando se iba a establecer el sistema de Bolonia, él ha reproducido qué debate se produjo en Alemania, pensando si efectivamente los ideales humboldtianos no hacía falta ya, no existían o no tenían sentido, o porque ya estaban realizados, o porque eran irrealizables, porque ya había especialización, y entonces esos ideales humboldtianos de universidad no valían y demás. Yo, al estar ya más tiempo luego, como esos varios semestres, el semestre que estuve en Alemania, pude ver en la práctica pues las propias instituciones, figuras educativas, que era una Vorlesung, una clase, que era un seminario, que era un coloquio, que era una Übung. Entonces pude comprender mejor lo que había propuesto Humboldt, ¿verdad? Y en esas reflexiones sobre esa comparación inevitable en nuestro sistema educativo, el sistema de Alemania, yo me encontré leyendo un artículo, me encontré con un artículo de Unamuno, 1899. Os cuento que cuando yo eso lo leo, a veces se lo he leído a los estudiantes, a los demás de este año se lo prometí y no lo leí, pero a los de grado durante muchos años, al principio incluso del curso yo les decía, voy a leer aquí una cosa sobre esto de la universidad y nosotros y tal. Digo, ¿qué les parece? Digo, pues nos está describiendo. Digo, bueno, pues a lo mejor nos describe lamentablemente nuestra situación, pero esto lo escribió Unamuno en 1899 en un artículo que se llama de la enseñanza superior en España, en que junto ese mismo año con otros digamos, regeneracionistas como Marcillas Picabia, luego leo el texto, pues decían cosas muy similares. Y dándole vueltas a esa comparación entre los dos sistemas universitarios educativos, al comienzo de este artículo describe muy bien y con mucha finura y con mucha ironía la situación de la universidad, describe a los catedráticos y dice, nos piden que tengamos claridad expositiva. Y entonces dice, pues es que lo que pide el gobierno ahora, el ministro, es, bueno, lo que pide, claridad expositiva. Y entonces dice, bueno, este don es tener sintaxis castiza, palabras selectas, lenguaje sobrio, movimientos adecuados, voz sonora y reposada y vista fija. Dice, a pesar de que eso pues no se da o tal, dice, pero vista fija ¿en qué? Fija en los alumnos. Y entonces dice él, ante el profesor, unos cuantos botijos vacíos, toman afanosamente apuntes sin enterarse nada, porque ¿se ha enterado jamás un taquígrafo de los discursos que recoge? Hay que ver los apuntes de clase. ¡Qué desatinos! Y la verdad, hay que ser justos, no son todos del catedrático. Entonces, sigue, esto es lo que más me interesó. Dice, realmente, no había entonces tantos libros, dice, o el libro mata a la cátedra, o la cátedra se convierte realmente en lo que llaman los alemanes un seminario, en un laboratorio y centro de investigación y no de retórica. Y en el laboratorio cabe en todo aquello en que quepa labor. Pero el seminario es un laboratorio de ciencia y nuestra universidad no suministra ciencias, sino asignaturas, que es cosa muy distinta. Sí, nuestra enseñanza lo es de asignaturas. Asignatura, he ahí el nudo. Hemos hecho de las ciencias asignaturas. Bueno, entonces a mí me pareció tan acertado
que Dios, eso parece que lo tenemos todavía nosotros, ¿no? ¿Verdad? Después de más de 100 años. Y escribí algunas reflexiones que quizá con eso quisiera ser breve porque yo dándole vueltas digo, realmente lo que tenemos nosotros con las asignaturas que están en los planes de estudio y demás, ¿cómo definiría la asignatura? Y yo me atreví porque creo que es el concepto central en torno al cual se vertebra la enseñanza universitaria nuestra. Y yo digo, sí, una asignatura pretende reunir o sistematizar los conocimientos y saberes en unidades omnicomprensivas, sin lagunas, con carácter estable y voluntad de permanencia. Y estas asignaturas deben su existencia a que ocupa un lugar en un plan de estudios que ha sido diseñado a su vez desde esa idea de que el conocimiento científico se deja apresar y distribuir de modo fragmentario, pero con carácter fijo. La asignatura, así digo yo, está en la base de la organización didáctica de las enseñanzas universitarias y de su transmisión a los estudiantes, en los planes de estudio, y además se la dota la asignatura de un programa oficial, hoy diríamos ficha docente o similares. El contenido de la asignatura lo trasladan los estudiantes a los apuntes, a veces al dictado, que suelen formar, los apuntes, el núcleo de la materia sometida a examen, el cual, por su parte, consiste en devolver, en el sentido de vomitar, por escrito lo que se ha retenido en las explicaciones y o apuntes. Y si los contenidos son muchos y no de fácil digestión, se provee la posibilidad de hacer exámenes parciales, se decía antes, y de carácter liberatorio, aunque con ello ni siquiera se pueda comprobar si el estudiante logra una visión completa de la omnicomprensiva asignatura. Exámenes cuyo contenido, por otra parte, se suele olvidar pronto por la manera como han sido digeridos, como confiesan normalmente los estudiantes. Es decir, esta descripción mía era un intento de recoger precisamente los puntos principales de nuestro sistema, porque creo que de ahí se derivan muchas cosas. Por ejemplo, la dificultad, esta mañana lo comentamos, la dificultad de compaginar, de combinar docencia e investigación, porque con este sistema más bien se puede producir lo contrario. Escribía yo entonces, la asignatura es realmente un cortocircuito para la transmisión del conocimiento científico. La práctica devenida usual para muchos profesores de permitir e incluso promover preguntas por parte de los alumnos, de realización de trabajos adicionales o de una cierta participación en el desarrollo de las clases, no anula en ningún caso realmente el carácter central que mantiene el concepto de asignatura y su dificultad para permitir que la investigación científica fluya a los estudiantes a través de ella. Quiero decir, es verdad que desde hace unos años se han intentado con el plan Bolonia, no siempre ha resultado exitoso este plan, nuevas medidas de las clases prácticas y demás. Cuando yo me refiero ahora a continuación a hacer una propuesta, si a mí me pidieran, lo he hablado muchas veces con Javier Francé y con otros colegas, una propuesta para nuestro sistema universitario, sin entrar en la legislación, en las normas de cambio. Mi propuesta sería, dado que ahora hay a veces teoría teórica y práctica, que la enseñanza adopte con rotundidad dos tipos de actividad formativa, que se diferencian claramente entre sí y que requieren incluso un espacio físico distinto para su realización. Una es la actividad de transmisión de conocimientos a cargo del profesor, en la que en vez de la asignatura expondría problemas,
conceptos fundamentales de la disciplina científica, resultados sostenidos por la investigación, con la obligatoriedad, añado yo, de cambiar el tema periódicamente, el tema de estudio periódicamente. Una actividad en la que el estudiante tendría más bien el papel de receptor, pero que aún así le abriría la mente a los problemas fundamentales objeto de estudio y al estado de la cuestión, a la vez que le permitiría al profesor la posibilidad de hablarles a los alumnos de lo que realmente sabe o tiene que saber en virtud de su propia investigación o de otros. La otra actividad es la del trabajo en seminario o cualquier denominación similar. Es una actividad en la que destaca sobre todo la participación del estudiante, teniendo el profesor, en ese caso, un papel de guía y coordinador. En un seminario sobre temas más monográficos que en la anterior actividad, en esta el estudiante aprende a desarrollar su capacidad analítica, a planear y organizar un trabajo de investigación proporcionando a su nivel, ¿verdad? Proporcionado a su nivel, a razonar, enseñar a razonar y discutir en público con sus compañeros y el profesor, sin poder sentirse desvinculado de la marcha general del seminario. Planteada así la actividad de seminario, este requiere inevitablemente que haya un diálogo con el profesor, tanto en la preparación del trabajo como tras su evaluación. Podríamos continuar algo más, pero yo creo que con este esquema doy a entender que efectivamente lo que tenemos ahora no es práctica y teoría, no es esto. Esto es decir, dos actividades independientes que la pueden dar el mismo profesor o profesores distintos y desde el comienzo en cada una de ellas del cuatrimestre. Quiero decir, este sería, digamos, si alguien me ha preguntado esta mañana qué recogería, no sé si ha sido Viviana, qué propondría o qué sacaría del sistema alemán. Y he dicho precisamente esto, la actividad de seminario. A pesar de todos los cambios que ha habido, esa actividad de seminario es la que crea formación, la que crea flexibilidad mental, la que crea, la que exige rigor, etcétera, etcétera. Bueno, y estas serían las tres partes. Yo había escrito algunas frases para acabar, pero como no las tengo así presentes, no las puedo leer en su literalidad, pero sí, porque eran frases que me habían salido del corazón y entonces el corazón sigue estando presente y entonces las puedo decir, sean iguales o no. Quiero agradeceros de verdad, sinceramente, vuestro reconocimiento por esa gran satisfacción de lo que he hecho, lo que he intentado hacer o lo que pienso seguir todavía haciendo, si puedo. Yo no puedo deciros para el futuro si hasta el pianísimo de los últimos días o años seguiré con esta ilusión que tengo todavía. Pero lo que sí os puedo confirmar es que mi trabajo académico ha tenido sentido, ha merecido la pena por vosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.